¿Qué harías si tu hija de 5 años te dijera estas palabras mientras estás siendo humillado públicamente por no poder pagar una cuenta de hospital? Diego Martínez nunca imaginó que esas simples palabras de su pequeña Isabela cambiarían no solo su destino, sino también el de uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Era un viernes por la tarde en el Hospital General de Miami, y Diego acababa de recibir la noticia más devastadora de su vida. La operación de corazón que Isabela necesitaba urgentemente costaría $150,000. Dinero que él, trabajando como mecánico en un pequeño taller, jamás podría reunir. La enfermera lo miraba con una mezcla de compasión e impaciencia. Señor Martínez, entiendo su situación, pero sin el pago inicial de $50,000 no podemos programar la cirugía. Diego sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Isabela, con sus enormes ojos marrones y su sonrisa que podía iluminar el día más oscuro, estaba sentada en la silla de ruedas, demasiado débil para caminar, pero manteniendo esa valentía que la caracterizaba desde que su madre, Carmen, había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás. «Papá», susurró Isabela, tomando su mano con sus pequeños dedos. «Está todo bien. Podemos irnos». Esas palabras se clavaron en el corazón de Diego como dagas. Su hija, a los 5 años, ya había aprendido a resignarse. Ya había aprendido que su papá no podía darle todo lo que necesitaba. Hola a todos los que nos están escuchando. Antes de continuar con esta historia que estoy seguro los va a emocionar hasta las lágrimas, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos están siguiendo. Escriban en los comentarios de dónde nos escuchan. Y si esta historia los está enganchando tanto como a mí me emociona contarla, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirla con alguien que sepan que le va a llegar al corazón. Ahora sí, continuemos con Diego e Isabela. Diego llevaba a Isabela en brazos hacia la salida del hospital cuando ocurrió lo impensable. En su desesperación no se fijó por dónde caminaba y chocó directamente contra un hombre elegantemente vestido que salía del ascensor. El impacto fue tal que los papeles médicos de Isabela se esparcieron por todo el suelo de mármol. «Por favor, perdóneme», exclamó Diego, agachándose inmediatamente para recoger los documentos mientras sostenía a Isabela con un brazo. No me fijé por dónde iba. El hombre, de unos 45 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Diego, se agachó también para ayudar a recoger los papeles. «No se preocupe. Estas cosas pasan», dijo con voz calmada. Sus ojos se posaron en uno de los documentos médicos. «¿Cardiología pediátrica?» Diego sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza. «Sí, mi hija. Necesita una operación». El hombre miró a Isabela, quien le sonrió tímidamente desde los brazos de su padre. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Isabela Martínez», respondió con su vocecita dulce. «Y él es mi papá, Diego. Es el mejor papá del mundo». Algo cambió en la expresión del hombre elegante. Una sombra de tristeza cruzó por sus ojos azules. «Mucho gusto, Isabela. Yo soy Alejandro Herrera». Diego casi se desmaya. Alejandro Herrera, el CEO de Herrera Industries, una de las empresas de tecnología más grandes del país. Su fortuna se estimaba en más de $8,000 millones. Diego había visto su cara en revistas de negocios cuando las revisaba en la sala de espera del taller mecánico. «Señor Herrera», balbuceó Diego, «yo no sabía. Perdón por el accidente». Alejandro estudió a padre e hija por un momento. «¿Puedo preguntarles qué tipo de operación necesita Isabela?» Diego dudó. La vergüenza lo consumía, pero había algo en los ojos de Alejandro que lo tranquilizaba. «Tiene un defecto cardíaco congénito. Los médicos dicen que necesita una cirugía de corazón abierto para reparar una válvula. Pero es muy costosa». «¿Cuánto?» $150,000. Las palabras salieron como un susurro. Alejandro asintió lentamente. «¿Y qué les dijeron en el hospital?» «Que sin un pago inicial de $50,000 no pueden programar la operación». Diego bajó la mirada. «Trabajo como mecánico en un pequeño taller. Gano lo suficiente para nuestros gastos básicos, pero nunca podré reunir esa cantidad». Isabela, que había estado escuchando toda la conversación, le acarició la mejilla a su padre. «No te pongas triste, papá. La doctora dijo que podemos intentar otras opciones». Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Esa niña, enfrentando una situación tan terrible, consolaba a su padre en lugar de lamentarse por su propia situación. «Isabela», dijo Alejandro, agachándose para quedar a la altura de la niña, «¿te gustan las princesas?» Los ojos de Isabela se iluminaron. «Sí, me gusta mucho La Bella y la Bestia. Papá me lee ese cuento todas las noches. ¿Sabes qué? Las princesas siempre encuentran la manera de que las cosas salgan bien». Alejandro sonrió. «Y yo creo que tú eres una princesa muy valiente». Diego observaba la interacción con una mezcla de asombro y gratitud.
Este hombre, uno de los más poderosos del país, estaba hablando con su hija como si fuera lo más importante del mundo. Señor Martínez, dijo Alejandro poniéndose de pie. ¿Tiene unos minutos? Me gustaría hablar con usted. Diego asintió sin entender qué estaba pasando. Alejandro los guió hacia una zona más privada del hospital, cerca de una ventana que daba al jardín. Quiero hacerle una pregunta, comenzó Alejandro. ¿Qué haría si tuviera el dinero para la operación de Isabela? Bueno, Diego reflexionó, programaría la cirugía inmediatamente. Y después, supongo que trabajaría el resto de mi vida para pagarla. ¿Y si no tuviera que preocuparse por el dinero? ¿Qué haría con su vida? Diego frunció el ceño confundido. No entiendo la pregunta, señor Herrera. Es una pregunta hipotética. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué le gustaría hacer? Diego miró a Isabela, quien estaba entretenida viendo los pájaros en el jardín a través de la ventana. Siempre quise tener mi propio taller mecánico. No algo grande, pero sí un lugar donde pudiera ofrecer servicios honestos a precios justos. Hay mucha gente en mi barrio que no puede pagar las reparaciones caras y los talleres grandes a veces los estafan. Se detuvo sintiéndose tonto por hablar de sueños imposibles. Pero esos son solo fantasías. Mi prioridad es Isabela. Alejandro asintió lentamente. ¿Y Isabela? ¿Qué le gusta hacer? Le encanta dibujar y pintar. Tiene un talento increíble para su edad y ama los animales. Siempre dice que quiere ser veterinaria cuando crezca. La voz de Diego se quebró ligeramente. Si es que puede crecer. Papá. Isabela se acercó y tiró del pantalón de su padre. ¿El señor Alejandro tiene mascotas? Alejandro sonrió con tristeza. No, Isabela. Vivo solo en una casa muy grande, pero no tengo mascotas. ¿No tienes familia? Preguntó Isabela con la inocencia típica de los niños. La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. No, pequeña. No tengo familia. Diego notó el dolor en los ojos del multimillonario. Isabela, no hagas preguntas personales. No se preocupe, dijo Alejandro. Los niños son naturalmente curiosos. Se agachó nuevamente para quedar a la altura de Isabela. ¿Sabes qué, princesa? He estado pensando. ¿Qué te parecería si yo ayudara a que pudieras tener tu operación? Isabela abrió los ojos con sorpresa. ¿En serio? ¿Podrías hacer eso? Diego intervino rápidamente. Señor Herrera, no podemos aceptar. Papá. Isabela lo interrumpió. Si el señor Alejandro quiere ayudar, ¿por qué no lo dejas? Porque... Diego luchó por encontrar las palabras correctas. Porque no tenemos manera de pagarle. Alejandro se puso de pie y miró directamente a Diego. Señor Martínez, ¿puedo contarle algo personal? Diego asintió. Hace 15 años perdí a mi esposa e hija en un accidente aéreo. Mi hija tenía la misma edad que Isabela. Su voz se quebró ligeramente. Desde entonces he construido un imperio empresarial. He acumulado más dinero del que podré gastar en 1000 vidas. Pero nunca he podido llenar el vacío que dejaron. Diego sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Cuando choqué con ustedes hace unos minutos, continuó Alejandro, y vi a Isabela sonreírme a pesar de su enfermedad, y la vi consolarlo a usted en lugar de lamentarse. Vi a mi propia hija. Vi la bondad y la valentía que ella habría mostrado. Señor Herrera, comenzó Diego. Por favor, déjeme terminar. Alejandro respiró profundamente. He estado buscando durante años alguna manera de honrar la memoria de mi familia. Creo que ayudar a Isabela no solo le salvaría la vida a ella, sino que también me salvaría a mí de una existencia vacía. Isabela, quien había estado escuchando atentamente, se acercó a Alejandro y tomó su mano. ¿Tu hija se llamaba Isabela también? Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. No, se llamaba Sofía, pero tenía tu misma sonrisa valiente. Entonces puedes pretender que soy Sofía por un ratito, dijo Isabela con toda la inocencia del mundo, para que no te sientas tan solo. Esas palabras fueron el momento decisivo. Alejandro se arrodilló y abrazó a Isabela suavemente. Pequeña princesa, ¿me permitirías ser como un abuelo para ti? Isabela miró a su padre para pedir permiso. Diego, con lágrimas en los ojos, asintió. Sí, exclamó Isabela. ¿Eso significa que puedes visitarnos y que papá puede leerte cuentos también? Alejandro rió entre lágrimas. Me encantaría. Los siguientes días fueron como un torbellino para Diego. Alejandro no solo pagó inmediatamente los $150,000 de la operación, sino que también se aseguró de que Isabela fuera atendida por los mejores cardiólogos pediátricos del país. Contrató a un equipo médico especializado del Hospital Infantil de Boston para que volara a Miami, específicamente para operar a Isabela. Esto es demasiado, le dijo Diego a Alejandro mientras esperaban en la sala de espera del hospital el día de la cirugía. Ya ha hecho más de lo que jamás podríamos pedirle. Alejandro, quien había pasado las últimas 3 noches sin dormir preocupándose por Isabela, negó con la cabeza.
Diego, ¿puedo pedirle que me llame Alejandro? Creo que ya somos familia. No sé cómo agradecerle todo esto, Alejandro. No tiene que agradecerme nada. Si algo, soy yo quien debería agradecerles. Por primera vez en 15 años siento que tengo una razón para levantarme cada mañana que no sea simplemente hacer más dinero. La operación duró 6 horas. 6 horas durante las cuales Diego y Alejandro esperaron juntos hablando de sus vidas, de sus miedos, de sus esperanzas. Diego descubrió que detrás del exitoso empresario había un hombre profundamente herido que había usado el trabajo como una forma de escapar del dolor. Después del accidente, le confesó Alejandro, me convertí en una máquina. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Construí mi empresa como un monumento a ellas, pero me olvidé de vivir. Y nunca pensó en formar otra familia. ¿Cómo podría? Sentía que sería una traición a la memoria de María y Sofía. Alejandro suspiró. Pero Isabela me ha enseñado que honrar a quienes perdimos no significa dejar de amar a quienes todavía están aquí. Finalmente, el doctor Roberts, el cirujano principal, apareció en la sala de espera. Su expresión era seria pero no sombría. ¿Familiares de Isabela Martínez? Diego y Alejandro se levantaron inmediatamente. La operación fue un éxito completo, anunció el doctor, y ambos hombres sintieron que podían respirar nuevamente. Isabela es una luchadora increíble. Su corazón está funcionando perfectamente ahora. Necesitará unas semanas de recuperación, pero debería poder llevar una vida completamente normal. Diego se desplomó en una silla, abrumado por el alivio. Alejandro puso una mano en su hombro. ¿Podemos verla?, preguntó Alejandro. En 1 hora podrán verla en la sala de recuperación. Estará un poco somnolienta por la anestesia, pero consciente. Cuando finalmente pudieron ver a Isabela, ella les sonrió débilmente desde la cama del hospital, con varios cables y monitores conectados, pero con sus ojos brillantes y llenos de vida. «Hola, papá». «Hola, abuelo Alejandro», murmuró con voz cansada. Alejandro sintió que su corazón se derretía al escuchar cómo lo había llamado. «Hola, mi princesa valiente. ¿Cómo te sientes?» «Un poquito cansada, pero la doctora dice que mi corazón está súper fuerte ahora. Dice que voy a poder correr y jugar como otros niños». Diego tomó la pequeña mano de su hija. «Así es, mi amor. Vas a poder hacer todo lo que quieras. ¿Abuelo Alejandro?» Isabela miró al multimillonario con sus grandes ojos marrones. «Sí, princesa. ¿Todavía quieres ser parte de nuestra familia?» Alejandro luchó por contener las lágrimas. «Más que nada en el mundo. Bien, porque ya le dije a la enfermera que eres mi abuelo. Y ella dice que los abuelos pueden quedarse en el hospital todas las noches si quieren». Alejandro miró a Diego, quien asintió con una sonrisa. «Me quedaré todas las noches que necesites, Isabela». La recuperación de Isabela fue notable. En 2 semanas ya estaba corriendo por los pasillos del hospital, llenando de alegría a enfermeras y doctores. Alejandro visitaba todos los días y Diego comenzó a notar cambios profundos en ambos. Isabela florecía con la atención y el amor de su nuevo abuelo, y Alejandro parecía más joven y lleno de vida cada día. «Diego», le dijo Alejandro una tarde mientras Isabela dormía una siesta en su cama del hospital. «He estado pensando en algo». «¿Qué cosa?» «¿Recuerda que me dijo que siempre había soñado con tener su propio taller mecánico?» Diego asintió. «Sí, pero eso es solo un sueño. ¿Qué tal si no lo fuera?» «¿A qué se refiere?» Alejandro se inclinó hacia adelante. «He estado investigando el área donde usted vive. Hay una gran necesidad de servicios de reparación automotriz honestos y accesibles. ¿Qué le parecería si invirtiéramos juntos en su propio taller?» «Alejandro, no puedo aceptar más ayuda. No es ayuda, es una inversión comercial. He visto cómo trabaja. He visto su integridad, su ética de trabajo. Creo que podríamos crear algo especial». Diego frunció el ceño. «¿Cómo sabe cómo trabajo?» Alejandro sonrió con travesura. «Puede que haya mandado investigar un poco. Y puede que haya hablado con su jefe actual, el señor García». «¿Habló con Roberto?» «Le pregunté sobre usted. ¿Sabe lo que me dijo? Que es el mecánico más honesto que ha conocido en 30 años en el negocio. Que los clientes específicamente piden que sea usted quien trabaje en sus autos. Y que él siempre había soñado con que usted fuera su socio, pero que sabía que no tenía el capital inicial». Diego estaba asombrado. «Roberto nunca me dijo eso. Los hombres de nuestra generación no somos muy buenos expresando esas cosas», admitió Alejandro. «Pero el punto es, ¿qué le parecería ser dueño de su propio negocio? Podríamos llamarlo Taller Martínez García en honor a usted y a su mentor». «Pero Alejandro, yo no sé nada sobre manejar un negocio. Por eso sería una sociedad. Yo conozco el lado empresarial, usted conoce el lado técnico. Y lo más importante», Alejandro miró hacia Isabela, «podría establecer su propio horario para pasar más tiempo con Isabela». Diego sintió que una nueva esperanza comenzaba a crecer en su pecho. «¿En serio cree que podría funcionar?» «Diego, he construido un imperio empresarial valorado en miles de millones.
pero nunca he estado tan emocionado por un proyecto como lo estoy por este taller. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque por primera vez en 15 años estoy invirtiendo en algo que no se trata solo de dinero. Se trata de familia. Se trata de crear un futuro para Isabela. En ese momento Isabela se despertó de su siesta. ¿De qué están hablando? Tu papá y yo estamos hablando de abrir un taller mecánico juntos, le explicó Alejandro. Isabela aplaudió con emoción. Eso significa que papá va a ser su propio jefe y que vas a trabajar con nosotros todos los días. Así es, princesa. ¿Puedo ayudar también? Puedo organizar las herramientas y hacer dibujos para decorar la oficina. Diego rió. Por supuesto que puedes ayudar, mi amor. Isabela de repente se puso seria. Abuelo Alejandro, ¿esto significa que no vas a irte cuando salga del hospital? La pregunta golpeó a Alejandro en el corazón. Isabela, si ustedes me dejan, me gustaría quedarme para siempre. Ser parte de su familia para siempre. Sí, gritó Isabela. Papá, ¿podemos adoptarlo como nuestro abuelo oficialmente? Diego rió. No es exactamente así como funciona la adopción, mi amor, pero Alejandro siempre será parte de nuestra familia. 6 meses después, el taller Martínez García y Asociados abrió sus puertas en el corazón del barrio de Diego. No era solo un taller mecánico. Alejandro había insistido en crear algo especial. Además de los servicios de reparación, tenían un programa comunitario donde ofrecían reparaciones gratuitas a familias de bajos ingresos, clases de mecánica básica para jóvenes del barrio, y un pequeño café donde las familias podían esperar cómodamente mientras reparaban sus autos. Isabela, ahora completamente recuperada y llena de energía, era la mascota no oficial del taller. Había decorado la oficina con sus dibujos. Había convencido a Alejandro de adoptar un gato callejero al que llamó Tuerca, y recibía a los clientes con la sonrisa más brillante que cualquiera pudiera imaginar. Buenos días, soy Isabela, la gerente de sonrisas, le decía a cada cliente que llegaba. Mi papá es el mejor mecánico del mundo y mi abuelo Alejandro es el mejor jefe del mundo. El taller se convirtió rápidamente en el corazón de la comunidad. Roberto García, el antiguo jefe de Diego, se había unido como socio senior, aportando su experiencia de décadas. María González, una contadora del barrio, manejaba las finanzas. Y Alejandro, para sorpresa de todos, pasaba la mayor parte de sus días en el taller en Mise, lugar en su oficina corporativa en el centro de Miami. Mis ejecutivos piensan que me he vuelto loco, le confesó Alejandro a Diego una tarde mientras cambiaban el aceite a un auto. Dejar la oficina ejecutiva para trabajar en un taller mecánico. ¿Y qué les dice? Que por primera vez en 15 años estoy haciendo trabajo que importa. Isabela llegó corriendo con Tuerca en brazos. Papá, abuelo Alejandro, la señora Rodríguez dice que su auto funciona mejor que cuando era nuevo y que ustedes son ángeles. Alejandro sonrió. ¿Sabes qué, Isabela? Creo que tienes razón. ¿Sobre qué? Sobre que somos ángeles. Pero tú fuiste nuestro ángel primero. Isabela reflexionó sobre esto con la seriedad que solo los niños pueden mostrar. Yo creo que todos somos ángeles unos para otros. Mamá me dijo eso antes de irse al cielo. Diego sintió el familiar pellizco en el corazón al recordar a Carmen, pero ya no era solo dolor. Era también gratitud por el tiempo que habían tenido juntos y por cómo ella seguía viviendo en Isabela. Tu mamá era muy sabia, dijo Diego. Y ahora ella está contenta porque tenemos al abuelo Alejandro para cuidarnos también, añadió Isabela con la confianza absoluta de un niño. Alejandro se agachó para abrazar a Isabela. ¿Sabes qué me dijo el doctor en tu último chequeo? ¿Qué? Que tu corazón está tan fuerte que vas a vivir para ser una abuelita muy, muy vieja. Isabela se rió. Eso significa que vas a ser mi abuelo por muchísimo tiempo. Espero que sí, princesa. Espero que sí. Un año después de la operación, el taller había crecido tanto que tuvieron que expandirse al local de al lado. Habían contratado a 5 mecánicos más, todos del barrio, y habían creado un programa de becas para jóvenes interesados en estudiar mecánica automotriz. Pero para Diego, el verdadero éxito se medía en momentos más pequeños. Isabela corriendo hacia él cada tarde después de la escuela gritando «papá», con una alegría que irradiaba salud y felicidad. Alejandro enseñándole a Isabela sobre finanzas usando sus cuentas de dulces como ejemplo. Los domingos en familia, cuando cerraban el taller y Alejandro venía a almorzar a su pequeño apartamento, que ahora se sentía mucho más como un hogar. «Diego», le dijo Alejandro un domingo mientras Isabela jugaba en el parque cercano. «Hay algo que quiero decirte». «¿Qué pasa?» «Estos han sido los mejores 2 años de mi vida desde el accidente. Ustedes me devolvieron no solo la felicidad, sino también el propósito». «Alejandro, ¿fuiste tú quien nos salvó?» «No», interrumpió Alejandro. «Tú y Isabela me salvaron a mí. Me enseñaron que la familia no siempre se trata de sangre.
A veces se trata de elección, y yo los elijo a ustedes cada día. Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y nosotros te elegimos a ti. Isabela corrió hacia ellos jadeando por la emoción. Papá, abuelo Alejandro, ¿adivinen qué? ¿Qué, mi amor? La maestra dice que voy a ser la oradora de la graduación de kindergarten porque escribí la mejor historia sobre familias. Eso es maravilloso, exclamó Alejandro. ¿De qué se trata tu historia? Isabela se puso seria, preparándose para su gran presentación. Se trata de una niña que tenía el corazón roto y su papá que estaba muy triste porque no podía arreglarle el corazón. Pero entonces chocaron con un ángel que estaba disfrazado de señor importante. Y el ángel no solo arregló el corazón de la niña, sino también el corazón roto del papá y su propio corazón roto. Diego y Alejandro intercambiaron miradas llenas de emoción. Y la historia termina con todos viviendo felices para siempre. Porque aprendieron que las familias más fuertes no son las que nacen juntas, sino las que eligen quedarse juntas. Isabela sonrió orgullosa de su historia, sin darse cuenta de que había resumido perfectamente la transformación de sus vidas. 5 años después, Isabela tenía 10 años y era conocida en todo Miami como la niña que salvó a un multimillonario. Aunque a ella no le gustaba esa descripción. No salvé a nadie, insistía siempre. Solo dejé que abuelo Alejandro fuera parte de nuestra familia, que es donde siempre perteneció. El taller ahora tenía 3 ubicaciones y empleaba a más de 30 personas. Pero más importante aún, había transformado completamente la comunidad. Las tasas de desempleo juvenil habían bajado drásticamente gracias a los programas de entrenamiento, y el área se había convertido en un modelo nacional de revitalización comunitaria impulsada por empresas locales. Alejandro había establecido una fundación que llevaba el nombre de su esposa e hija fallecidas, pero que se inspiraba directamente en Isabela. La Fundación Corazones Fuertes, que proporcionaba cirugías cardíacas gratuitas para niños de familias de bajos ingresos en todo el país. Hasta ahora hemos ayudado a 247 niños, le informó Alejandro a Isabela en su 10º cumpleaños. Todos gracias a la inspiración que tú me diste. Isabela, ahora una niña segura y brillante que destacaba tanto en sus estudios como en el arte, sonrió. Abuelo, ¿sabes cuál es mi mejor regalo de cumpleaños? ¿Cuál? Que ya no recuerdo cómo se sentía estar enferma. Solo recuerdo estar saludable y feliz contigo y papá. Diego, quien ahora manejaba exitosamente 3 talleres y había comenzado a escribir un libro sobre emprendimiento comunitario, observaba la interacción con un corazón lleno de gratitud. ¿Sabes qué, Isabela?, dijo Diego. Creo que tienes razón sobre ser ángeles unos para otros. ¿Por qué dices eso, papá? Porque tú fuiste el ángel que nos juntó a Alejandro y a mí. Él fue el ángel que te salvó la vida y nos dio una nueva oportunidad. Y yo, bueno, espero haber sido el ángel que le dio una nueva familia a Alejandro. Isabela reflexionó sobre esto por un momento. Luego sonrió con esa sabiduría que a veces muestran los niños. Yo creo que mamá desde el cielo envió a abuelo Alejandro para que chocara contigo ese día. ¿Por qué piensas eso? Porque mamá siempre dijo que ella iba a asegurarse de que tuviéramos todo lo que necesitáramos. Y nosotros necesitábamos un abuelo que nos amara tanto como abuelo Alejandro nos ama. Alejandro sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Isabela, ¿puedo contarte un secreto? Sí. A veces cuando te veo reír o cuando te veo ser tan valiente, siento como si mi Sofía estuviera aquí conmigo también, como si ustedes fueran un regalo de ella y de tu mamá. Isabela se acercó y abrazó a Alejandro. Eso es porque todas las personas que amamos siguen viviendo en nuestros corazones incluso después de que se van. Y cuando amamos a nuevas personas es como si estuviéramos compartiendo todo ese amor guardado. Diego observaba esta escena y se maravillaba de cómo una niña de 10 años podía tener tanta sabiduría emocional. Pero luego recordó todo lo que Isabela había pasado y se dio cuenta de que las experiencias difíciles, cuando se viven con amor y apoyo, no solo nos hacen más fuertes, sino también más sabios. La noche del 10º cumpleaños de Isabela, después de que se había ido a dormir, Diego y Alejandro se sentaron en el balcón del nuevo apartamento que Alejandro había insistido en comprarles en un barrio más seguro, aunque Diego había insistido en pagar una renta simbólica para mantener su independencia. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido nuestras vidas si no hubiéramos chocado ese día en el hospital?, preguntó Diego. Alejandro contempló la pregunta por un largo rato. Isabela probablemente habría muerto, dijo finalmente con voz tranquila pero cargada de emoción. Tú habrías vivido el resto de tu vida culpándote por no poder salvarla. Y yo habría seguido siendo un hombre rico pero vacío, trabajando hasta morir para evitar enfrentar mi dolor. Es extraño pensar que lo que parecía el peor día de nuestras vidas terminó siendo el mejor. ¿Sabes qué me dijo Isabela la semana pasada?, preguntó Alejandro.
¿Qué? Me preguntó si yo creía en los milagros. Y cuando le dije que sí, me dijo, yo creo que nosotros somos el milagro unos de otros. Una niña de 10 años, Diego. Una niña de 10 años entiende algo que a mí me tomó 45 años aprender. Diego sonrió. Carmen siempre decía que Isabela era un alma vieja en un cuerpo joven. Creo que tenía razón. Hablando de Carmen, dijo Alejandro cuidadosamente, ¿crees que ella estaría contenta con cómo han resultado las cosas? Diego había pensado en eso muchas veces. Creo que Carmen se sentiría feliz de saber que Isabela tiene tantas personas que la aman. Y creo que estaría agradecida contigo por darle a nuestra hija la oportunidad de vivir la vida que siempre soñamos para ella. ¿Y tú? ¿Estás en paz con todo esto? Alejandro, hace 5 años yo era un hombre desesperado que no podía salvar a su hija. Hoy soy dueño de un negocio próspero. Tengo una hija saludable y feliz. Y tengo un hermano que eligió estar en nuestras vidas. Si eso no es la definición de bendición, no sé qué lo es. En ese momento Isabela apareció en el balcón en pijama, con Tuerca en brazos. ¿Por qué no están durmiendo? Les preguntó con voz soñolienta. Solo estábamos hablando, princesa, dijo Alejandro. ¿Qué haces despierta? Tuve un sueño bonito y quería contárselos. Isabela se acurrucó entre los dos hombres. Soñé que estábamos todos viejitos, y yo tenía hijos, y ustedes eran abuelos y bisabuelos. Y había una gran mesa llena de familia para Navidad. Eso suena como un sueño hermoso, dijo Diego, acariciando el cabello de su hija. Y papá, en el sueño tú tenías una esposa muy bonita que me quería mucho. Diego se sonrojó. Isabela y abuelo Alejandro también tenía una esposa que cocinaba muy rico y que me enseñaba a tejer. Alejandro rió. ¿Y de dónde sacaste estas esposas para nosotros? Isabela sonrió con travesura. Los ángeles trabajan de maneras misteriosas, abuelo. Eso es lo que dice la señora García del taller. Isabela, no puedes andar por ahí planeando matrimonios para tu papá y para mí, dijo Diego, pero se estaba riendo. ¿Por qué no? Ustedes planearon que yo fuera saludable y feliz y funcionó perfectamente. Alejandro y Diego intercambiaron miradas divertidas. La lógica de Isabela era impecable, aunque completamente absurda. Además, continuó Isabela, la señorita Rodríguez de mi escuela siempre pregunta por ti, papá. Y la doctora Patricia que viene a los chequeos de mi corazón siempre sonríe mucho cuando habla contigo, abuelo Alejandro. Diego casi se atragantó. Isabela, no puedes andar haciendo de casamentera. No estoy haciendo de casamentera. Solo estoy observando. Isabela bostezó. ¿Pueden quedarse aquí hasta que me duerma? Por supuesto, mi amor, dijeron ambos hombres al unísono. Mientras Isabela se acurrucaba entre ellos bajo una manta, Alejandro reflexionó sobre las palabras de la niña. En los últimos años, él se había enfocado tanto en ser un buen abuelo adoptivo que había ignorado completamente la posibilidad de encontrar amor romántico nuevamente. Pero ahora, con el corazón sanado por el amor de esta familia, se preguntaba si tal vez había espacio en su vida para más amor. Diego, susurró para no despertar a Isabela. ¿Alguna vez piensas en encontrar a alguien especial? A veces, admitió Diego en voz baja, pero Isabela es mi prioridad y cualquier mujer en mi vida tendría que entender eso. Y tendría que amarte tanto a ti como a Isabela. Exactamente. Diego hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Alguna vez piensas en volver a enamorarte? Últimamente sí. Isabela me ha enseñado que amar a nuevas personas no significa traicionar la memoria de quienes perdimos. Significa honrarlos viviendo plenamente. Isabela murmuró algo en sueños y ambos hombres guardaron silencio, pero ambos estaban pensando en las posibilidades que el futuro podría traer. 2 años después, la predicción de Isabela sobre nuevos amores comenzó a hacerse realidad de una manera que ninguno de los dos hombres había anticipado. Diego había comenzado a salir con Rosa Rodríguez, la maestra de arte de Isabela. Después de meses de Isabela, casualmente mencionando cuánto le gustaba la señorita Rodríguez y cuánto hablaba la señorita Rodríguez de lo buen padre que era Diego. Isabela le había dicho, Diego, después de su tercera cita con Rosa, ¿has estado planeando esto desde el principio? Isabela había sonreído con inocencia. No sé de qué hablas, papá. Solo mencioné que te gustaba el arte y que la señorita Rodríguez pensaba que eras muy guapo y que ustedes dos se reían mucho cuando hablaban en las juntas de padres de familia. Isabela Martínez, eres una pequeña casamentera. Prefiero el término consultora de felicidad, había respondido Isabela con una sonrisa. Mientras tanto, Alejandro había comenzado una amistad cada vez más cercana con la doctora Patricia Herrera, sin relación familiar, pero con el mismo apellido, la cardióloga que había estado siguiendo el caso de Isabela. Lo que había comenzado como consultas médicas se había convertido en almuerzos, luego en cenas, y finalmente en una relación seria. Es irónico, le había dicho Patricia a Alejandro durante una de sus citas.
Que haya sido el corazón de Isabela el que nos uniera. Ella literalmente trajo amor a nuestras vidas. El día que Diego anunció oficialmente su compromiso con Rosa, Isabela gritó de alegría y dijo, sabía que funcionaría. Alejandro se dio cuenta de que él también estaba listo para dar el siguiente paso con Patricia. La doble boda se celebró en el jardín de la nueva casa que Alejandro había comprado. Una casa lo suficientemente grande para que todos vivieran como la gran familia que se habían convertido. Isabela fue la madrina de ambas ceremonias, orgullosa de haber tenido razón sobre sus predicciones. Ahora oficialmente tengo 2 mamás nuevas, anunció Isabela en su discurso durante la recepción. Y mis papás tienen esposas que los hacen muy felices. Y yo tengo la familia más grande y más amorosa del mundo. La audiencia se puso de pie y aplaudió, pero nadie aplaudió más fuerte que Roberto García, quien había caminado a Isabela hacia el altar en representación del abuelo que nunca conoció. Los años siguientes fueron una explosión de alegría y crecimiento para toda la familia. Isabela floreció académicamente y artísticamente, ganando concursos de arte a nivel estatal y manteniendo las mejores calificaciones de su clase. Rosa resultó ser no solo una esposa amorosa para Diego, sino también una madre dedicada para Isabela, quien ahora tenía a alguien que compartía su pasión por el arte. Patricia y Alejandro se complementaban perfectamente. Ella le enseñó a encontrar equilibrio entre el trabajo y la vida personal, mientras que él la apoyó en su sueño de abrir una clínica cardiológica gratuita para niños sin seguro médico. El negocio siguió creciendo. Los talleres Martínez García ya tenían 7 ubicaciones en 3 estados, y Diego había escrito su libro Construyendo Comunidad, cómo un taller mecánico cambió un barrio, que se había convertido en un bestseller sobre emprendimiento social. Pero para Isabela, ahora de 15 años, los logros más importantes eran los pequeños momentos familiares, las cenas de los domingos donde toda la familia extendida se reunía, las vacaciones donde viajaban juntos y las noches cuando todos se sentaban en la sala para ver películas. ¿Saben qué?, dijo Isabela una noche de domingo acurrucada entre Diego y Rosa en el sofá, mientras Alejandro y Patricia hacían palomitas en la cocina. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca me hubiera enfermado del corazón. ¿Por qué dices eso, mi amor?, preguntó Rosa. Porque si no me hubiera enfermado nunca habríamos conocido al abuelo Alejandro. Y él nunca habría encontrado una nueva familia. Y tú y papá nunca se habrían conocido porque yo nunca habría ido a la escuela donde tú enseñas, porque habríamos seguido siendo pobres. Diego reflexionó sobre las palabras de su hija. ¿Lamentas haber estado enferma? Isabela lo pensó cuidadosamente. No, porque mi enfermedad trajo tanto amor a nuestras vidas que no puede haber sido algo completamente malo. A veces las cosas malas pasan para hacer espacio para cosas increíbles. En ese momento, Alejandro y Patricia regresaron con las palomitas, y Alejandro había alcanzado a escuchar las últimas palabras de Isabela. Isabela, dijo Alejandro, sentándose en su silla favorita, ¿alguna vez te he dicho cuánto admiro tu sabiduría? Solo todos los días, abuelo, respondió Isabela con una sonrisa. Pero me gusta escucharlo. Tienes razón sobre que las cosas malas a veces hacen espacio para cosas increíbles. Yo perdí a mi primera familia de una manera trágica, pero esa pérdida me llevó a valorar aún más esta nueva familia que encontré. Patricia tomó la mano de Alejandro. Y yo perdí mi primer esposo en la guerra, pero ese dolor me enseñó a apreciar cada momento de felicidad que tengo ahora. Rosa asintió. Y yo pensé que nunca sería madre porque nunca encontré a la persona correcta a tiempo para tener mis propios hijos biológicos. Pero resultó que mi destino era ser la madre de Isabela, que ya era perfecta cuando la conocí. Diego miró alrededor de la habitación, llena de las personas que más amaba en el mundo. Y yo pensé que había fallado como padre cuando no pude pagar la operación de Isabela. Pero ese momento de aparente fracaso me llevó a encontrar fuerzas que no sabía que tenía y a construir una vida mejor para ella. Isabela sonrió. Así que todos somos más felices por las cosas tristes que nos pasaron antes. Exactamente, dijeron todos al unísono, y luego se rieron de haber respondido al mismo tiempo. En el 18º cumpleaños de Isabela, la familia organizó una fiesta que fue más una celebración comunitaria que una fiesta privada. Vinieron todos los empleados de los talleres, los maestros de la escuela, los doctores que habían cuidado de Isabela a lo largo de los años, y cientos de miembros de la comunidad cuyas vidas habían sido tocadas por esta familia extraordinaria, Isabela. Ahora una joven hermosa y brillante que había sido aceptada en Harvard con una beca completa para estudiar premedicina con especialización en cardiología pediátrica, dio un discurso que hizo llorar a todos los presentes. Hace 13 años, comenzó Isabela, yo era una niña enferma con un padre desesperado que no sabía cómo salvarme. Hoy soy una joven saludable rodeada de la familia más grande y amorosa que alguien podría soñar.
Y todo cambió por un accidente en un hospital. La multitud guardó silencio, colgada de cada palabra. Pero no fue realmente un accidente, ¿verdad? Fue el destino, o Dios, o el universo, o como quieran llamarlo, poniendo a las personas correctas en el lugar correcto en el momento correcto. Mi papá necesitaba esperanza. El abuelo Alejandro necesitaba amor. Yo necesitaba un corazón sano. Y todos nosotros necesitábamos familia. Isabela hizo una pausa para limpiar una lágrima de su mejilla. Dentro de unas semanas voy a ir a Harvard para estudiar medicina. Mi sueño es convertirme en cardióloga pediátrica para poder darles a otros niños la segunda oportunidad que yo recibí. Pero sin importar a dónde me lleve la vida, siempre recordaré que la lección más importante que he aprendido no vino de los libros. ¿Cuál es esa lección?, gritó alguien de la multitud. Isabela sonrió. Que el amor multiplica el amor. Que cuando abrimos nuestros corazones a nuevas personas, no amamos menos a las personas que ya teníamos. Las amamos más. Y que las familias más fuertes no son las que comparten sangre, sino las que comparten compromiso. La multitud estalló en aplausos, pero Isabela alzó la mano para continuar. Quiero terminar con una promesa. Prometo que sin importar qué tan exitosa sea en mi carrera, sin importar a cuántos niños pueda salvar, nunca olvidaré que mi mayor éxito será siempre haber sido parte de esta familia. Y prometo que algún día, cuando tenga mi propia familia, les enseñaré a mis hijos lo que ustedes me enseñaron, que somos más fuertes juntos que solos, y que el amor es la única cosa que se hace más grande cuando se comparte. No había un ojo seco en la multitud. 10 años después, la doctora Isabela Martínez Rodríguez había tomado el apellido de Rosa como parte de su nombre cuando Rosa la adoptó oficialmente. Regresó a Miami. Después de completar su residencia en 1920 en cardiología pediátrica en el Hospital Infantil de Boston. Venía con títulos médicos, experiencia internacional y una reputación como una de las jóvenes cardiólogas más prometedoras del país. Pero también venía con algo más: su esposo, el doctor Carlos Mendoza, un cirujano que había conocido durante su residencia, y su hija de 2 años, Sofía Carmen Mendoza Martínez, nombrada así por la primera hija de Alejandro y por la madre biológica de Isabela. «Abuelo», le dijo Isabela a Alejandro mientras él cargaba a su bisnieta por primera vez, «hay algo poético en que tu nueva bisnieta se llame Sofía, como tu primera hija». Alejandro, ahora de 60 años pero que se veía más joven que nunca, sonrió mientras pequeña Sofía le agarraba el dedo con su pequeña mano. Es como si la vida fuera un círculo, ¿verdad? Todo lo que perdimos eventualmente regresa de alguna manera. Isabela había regresado no solo para establecer su propia práctica médica, sino también para tomar control de la Fundación Corazones Fuertes, que bajo la dirección de Alejandro había ayudado a más de 2.000 niños en todo el país. «Quiero hacer algo especial para el 20º aniversario del día que nos conocimos», le dijo Isabela a Diego y Alejandro durante una cena familiar. «Quiero crear un programa que encuentre activamente a familias en situaciones similares a la nuestra hace 20 años. ¿Qué tienes en mente?», preguntó Diego, ahora de 50 años y el próspero dueño de una cadena de talleres que empleaba a más de 200 personas. «Quiero establecer un equipo de trabajadores sociales que vayan a hospitales y encuentren a padres desesperados con niños enfermos que no pueden pagar el tratamiento. Y quiero que por cada niño que salvemos médicamente, también ayudemos a la familia entera a construir una vida mejor». Alejandro sonrió. «¿Como un programa integral de transformación familiar?». «Exactamente. Porque tú no solo salvaste mi vida, abuelo. Salvaste la vida de nuestra familia entera. Transformaste nuestro futuro completo». Carlos, quien había estado escuchando silenciosamente mientras jugaba con pequeña Sofía, intervino. «Isabela me ha contado su historia cientos de veces. Y cada vez me asombra más. Es como un cuento de hadas moderno». «Excepto que es real», dijo Rosa, quien ahora dirigía un programa de arte terapéutico para niños hospitalizados. «Y excepto que prueba que los milagros realmente suceden cuando las personas buenas se encuentran». Patricia, quien había cumplido su sueño de abrir no una sino 5 clínicas gratuitas de cardiología pediátrica, asintió. «En mis 20 años como cardióloga he visto muchos casos médicos extraordinarios, pero nunca he visto una transformación humana tan completa como la que esta familia creó junta». Isabela miró alrededor de la mesa, llena de las personas que más amaba. Su papá Diego, ahora felizmente casado con Rosa y exitoso más allá de sus sueños más salvajes. Su abuelo Alejandro, quien había encontrado no solo una nueva familia, sino también una nueva esposa que lo complementaba perfectamente. Su mamá Rosa, quien había demostrado que el amor de una madre no requiere lazos biológicos. Su madrina Patricia,
quien había demostrado que se puede construir amor duradero después de pérdidas devastadoras. Su esposo Carlos, quien se había enamorado no solo de ella, sino de toda su extraordinaria familia. Y su pequeña hija Sofía, quien representaba la esperanza y la continuidad de todo este amor. ¿Saben qué?, dijo Isabela. Creo que mamá Carmen y la primera Sofía estarían muy orgullosas de lo que construimos todos juntos. ¿Por qué dices eso?, preguntó Diego. Porque tomamos la pérdida y el dolor que ellas dejaron atrás y lo convertimos en amor y esperanza para otros. No las reemplazamos, las honramos multiplicando el amor que ellas nos enseñaron. Pequeña Sofía, como si entendiera la conversación, aplaudió y se rió, llenando la habitación con la alegría pura que solo un niño puede aportar. En el 20º aniversario del día que Diego y Alejandro se conocieron, organizaron un evento que llamaron Celebración de Segundas Oportunidades en el hospital donde todo había comenzado. Habían invitado a todas las familias que la Fundación Corazones Fuertes había ayudado a lo largo de los años. El evento no era solo una celebración, era también el lanzamiento del nuevo programa de Isabela, Familias Completas, que ofrecería no solo tratamiento médico gratuito, sino también asesoramiento empresarial, educación financiera y apoyo emocional para transformar las vidas enteras de familias en crisis. Hace exactamente 20 años comenzó Isabela su discurso inaugural. Mi papá y yo chocamos con un extraño en este mismo hospital. Yo era una niña moribunda, él era un padre desesperado, y Alejandro era un hombre exitoso pero vacío. La audiencia, compuesta por cientos de familias que habían sido ayudadas por la fundación, escuchaba con atención absoluta. Hoy, mi papá es un empresario próspero que emplea cientos de personas en su comunidad. Yo soy una doctora que ha salvado las vidas de más de 50 niños en mi corta carrera. ¿Y Alejandro? Isabela sonrió hacia donde estaba sentado su abuelo adoptivo. Alejandro es el patriarca de una familia enorme y amorosa, y ha transformado las vidas de miles de familias a través de su generosidad. Los aplausos llenaron el auditorio, pero la lección más importante de nuestra historia no es sobre dinero o éxito médico o empresarial. Es sobre esto. Cuando extiendes tu mano para ayudar a alguien que está cayendo, a menudo descubres que ellos también estaban extendiendo su mano para salvarte a ti. Isabela hizo una pausa para que las palabras calaran. Mi papá pensó que había fallado porque no podía salvarme, pero su amor y su desesperación por salvarme fueron exactamente lo que Alejandro necesitaba ver para recordar cómo amar de nuevo. Alejandro pensó que simplemente estaba pagando una cirugía, pero su generosidad no solo salvó mi vida, salvó el alma de nuestra familia entera. La audiencia se puso de pie y comenzó a aplaudir, pero Isabela alzó la mano. Así que hoy no solo celebramos 20 años de una amistad extraordinaria, celebramos el poder transformador de ver a los demás no como extraños, sino como familia potencial. Celebramos la magia que sucede cuando respondemos al dolor de otros con amor en lugar de indiferencia. Isabela miró directamente a la cámara que estaba transmitiendo el evento en vivo. Y hacemos una promesa, que mientras esta fundación exista, ningún padre tendrá que elegir entre salvar a su hijo y alimentar a su familia. Ningún niño morirá por falta de dinero. Y ninguna familia enfrentará una crisis médica sin el apoyo de una comunidad que los ama. El auditorio estalló en aplausos que duraron varios minutos. Después del evento, las 4 generaciones de la familia se reunieron en el jardín del hospital, en el mismo lugar donde Isabela había jugado durante su recuperación 20 años atrás. Diego, ahora abuelo de pequeña Sofía, reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían vivido. ¿Alguna vez imaginaste que un accidente de 5 minutos cambiaría tantas vidas? Alejandro, cargando a su bisnieta mientras ella jugaba con sus lentes, negó con la cabeza. Nunca, pero ahora entiendo que no fue un accidente. Fue una cita con el destino que llevábamos esperando toda la vida. Isabela, observando cómo su hija jugaba en el mismo jardín donde ella había jugado 2 décadas antes, sonrió. ¿Saben cuál es la parte más hermosa de toda esta historia? ¿Cuál?, preguntaron todos. Que no tiene final. Pequeña Sofía va a crecer escuchando esta historia y va a aprender que el amor es algo que se multiplica cuando se comparte. Y algún día ella va a encontrar a alguien que necesite amor y la historia va a continuar. Como si hubiera entendido cada palabra, pequeña Sofía aplaudió y gritó, ¡Familia!, con toda la alegría de sus 2 años. Y en ese momento todos supieron que Isabela tenía razón. Su historia no tenía final, porque el verdadero legado del amor es que se extiende infinitamente hacia el futuro, tocando vidas que aún no han nacido y creando milagros que aún están por venir. Diego miró a su nieta, luego a su hija, luego a su esposa, luego a Alejandro y Patricia, y finalmente de vuelta a Isabela. ¿Sabes qué?, dijo. Creo que hemos construido algo que va a durar para siempre. ¿Qué es eso, papá?
Una familia que prueba que los milagros son reales, que las segundas oportunidades existen y que algunas veces cuando chocas con un extraño, en realidad estás chocando con tu destino. Isabela sonrió, la misma sonrisa valiente que había conquistado el corazón de Alejandro 20 años atrás y que ahora prometía conquistar el mundo con su misión de salvar familias enteras. Una cirugía de corazón a la vez. Está todo bien, papá, dijo, haciendo eco de las palabras que habían comenzado todo. Ya no tenemos que irnos nunca más. Estamos exactamente donde pertenecemos. Y bajo el sol dorado de Miami, 4 generaciones de una familia que había elegido amarse unos a otros se abrazaron, sabiendo que habían creado algo más poderoso que el dinero, más duradero que el éxito y más hermoso que cualquier cuento de hadas. Habían creado un legado de amor que transformaría vidas por generaciones. Fin. ¿Te gustó esta historia de esperanza, familia y segundas oportunidades? La historia de Diego, Isabela y Alejandro nos recuerda que a veces los encuentros más casuales pueden cambiar nuestras vidas para siempre y que el verdadero éxito se mide no en dinero, sino en amor compartido. Si esta historia te llegó al corazón tanto como a mí me emocionó contarla, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias que celebran la bondad humana y el poder transformador del amor familiar. Hasta la próxima historia.